Bien, hermanos, vamos a tener la reflexión de esta mañana. Bueno, tenemos otros dos pasajes para leer, para hablar acerca del tema que hoy se me ha encomendado, era un pedido, para reflexionar acerca del rol de la mujer en la iglesia, el lugar de la mujer en la iglesia. Hay una encuesta, hace como 7 u 8 años estuve en una conferencia, un predicador argentino, en aquella ocasión, mencionó esta encuesta, que en Argentina, de cada 10 miembros de una iglesia, 7 eran mujeres. De cada 10 miembros en una iglesia, 7 eran mujeres. ¿Y aquí en el Perú cómo es? ¿Aquí en nuestra iglesia también será así? ¿O que aquí los varones somos más que las mujeres? ¿Cómo es? Entonces, tal vez podríamos llamar la reflexión de hoy, ¿no? ¿Qué hacemos con las mujeres, no? No es que se portan mal, sino que hay mayor presencia de las mujeres en la iglesia. En Argentina, como dije, de cada 10, 7 eran mujeres. Y yo creo que acá en el Perú, en América Latina, más o menos también se refleja eso, ¿no? Y si nos miramos aquí, probablemente la mayoría son mujeres. Entonces, creo que es importante dialogar sobre este punto, reflexionar, conversar, cómo podemos trabajar con las mujeres. No es que ellas no saben trabajar, ellas están dispuestas a trabajar. El problema es que a veces hay ciertas trabas, ciertas cosas, esto sí, esto no, esas cosas. Tal vez hoy no vamos a resolver ese problema, pero hay que ir reflexionando, hay que ir conversando. Por si acaso yo no vine hoy para dar licencia o para quitar licencia en cuanto a la participación de las mujeres en nuestras congregaciones. Hay algo interesante también que previamente quisiera mencionar. O mejor dicho, una pregunta, ¿no? ¿Por qué hay más mujeres participando en la iglesia que los hombres? ¿A qué se debe? ¿Por qué no hay presencia de los caballeros o hay poca presencia de los caballeros? Estuve leyendo un artículo y me llamó mucho la atención. Dicen que las mujeres tienen facilidad para hacer conexiones. Si han ido al colegio, imagínense nomás, ¿no? Las mamás cuando van al colegio llevando a sus hijos, no es que ellos le entregan al profesor, a la maestra y se regresan. Se toman su tiempo para hacer amistad, para conversar sobre la educación de sus hijos, del avance, qué está pasando en el colegio, etcétera, etcétera. Y desde mi experiencia los caballeros creo que a veces nos quedamos muy cortos. No hacemos ese tipo de conexión, me parece. ¿O será que solamente mi caso, no? Y hace tiempo, creo que estoy regresando después de 7 años, 8 años, algo así estoy regresando, ¿no? Hace 7 u 8 años, aquí se leía un libro llamado Hombría al Máximo, ya debe recordar aquí el hermano Gino, ¿no? Ese libro también analiza algo, ¿no? Del rol de los varones. Y ese libro dice que los varones estamos perdiendo el terreno. Es que no estamos cumpliendo como debe ser nuestro rol. Muchas veces los caballeros estamos ausentes y la mujer está ocupando nuestra ausencia, porque estamos en el trabajo, estamos metidos en otras actividades, claro, con el deseo de llevar provisión y todo esto a nuestras casas, pero mayormente estamos ausentes, lo cual deberíamos revertir o cambiar, o sea, debería haber algo de nuestra presencia, algo más de nuestra presencia en nuestras casas. O en otros casos, también este autor dice que estamos dando un mal ejemplo, un mal modelo a la sociedad o a nuestra familia. ¿En qué sentido? O sea, como varones, se dice, ¿no? Y algunos reclaman, ¿no? Somos la cabeza, somos los líderes, somos los que encabezamos. Pero como líderes, como cabeza,
estamos dando un mal ejemplo, una mala imagen. ¿En qué? Uno, cuando estamos ausentes. Dos, con nuestro trato. Todavía hay caballeros o padres machistas, con la idea, con el deseo de cuidar, de proteger, a veces ponen ciertos límites. ¿Qué imagen estoy dando en mi casa, a mi familia, si soy tan posesivo, tan controlador, tan vigilante, no permito nada? ¿Qué imagen estoy dando? Con esa imagen van a crecer mis hijos, eso van a proyectar posteriormente. Entonces, a raíz de esto, el autor de este libro, Hombría al Máximo, analiza todo eso y dice que estamos perdiendo terreno, pues, ¿no? No estamos cumpliendo nuestro rol, reclamamos, decimos, pero en la práctica no estamos cumpliendo. Debo dar gracias a mi esposa que ella siempre me para jalando la oreja. Ella tiene muchas amigas y yo tengo pocos amigos, pero gracias a mi trabajo tengo amigos fuera de la iglesia. Imagínense que si yo trabajara en la iglesia nada más, mis amigos solamente serían ustedes, y a veces llegamos hasta ese punto, ¿no? ¿Y qué hay del panadero, del que está en el mercado? ¿Qué hay, no sé, algún vecino que está viniendo a pasear, no sé, su mascota en el colegio? A veces no estamos mirando ese lado. Entonces, por eso dicen que las mujeres tienen mayor conexión, por eso ellas fácil hacen amistades y fácilmente ellos incluso pueden compartir acerca de su fe. Entonces, ¿cuál es el rol de la mujer en la iglesia? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Quiero leer en el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 2, verso 18 en adelante. Génesis capítulo 2, verso 18 en adelante. Génesis capítulo 2, verso 18 en adelante. Tal vez hay que leer del verso 15, ¿no? Del verso 15 en adelante en Génesis capítulo 2, verso 15 en adelante. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Después dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: ¡wow! Eso no dice, ¿no? Esta sí, que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Muy bien, entonces esa es la primera lectura. Y la segunda lectura está en Romanos capítulo 16, versos 1 en adelante. Hay muchos nombres, saludos, etcétera, en esta parte, en esta sección de Romanos capítulo 16. ¿Qué dice este texto acerca del papel, del rol de las mujeres? Romanos 16, verso 1 al 15. Dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe,
diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recibidla en el Señor como es digno de los santos y ayudadla en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, subrayar eso, ¿no? Porque ella ha ayudado a muchos. Verso 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Priscila y Aquila, su esposo, expusieron su vida. Pusieron su vida en peligro por la causa de Cristo. Versículo 5. Saluden también a la iglesia que se reúne en su casa. Saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saluden a María, la cual ha trabajado mucho entre ustedes. María ha trabajado mucho entre ustedes. Verso 7. Saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son muy estimados entre los apóstoles y además creyeron en Cristo antes que yo. Saluden a Amplías, amado mío en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saluden a Apeles, aprobado en Cristo. Saluden a los de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la familia de Narciso, los cuales están en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, que trabajan arduamente en el Señor. Trifena y Trifosa trabajan arduamente en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, que tanto ha trabajado en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que lo es también mía. Saluden a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Si está buscando nombre o nombres, ahí está la lista, ¿no? Pero lo importante es que aquí el apóstol Pablo describe, ¿no?, la labor que desempeñaron las mujeres, su arduo trabajo, su dedicación, los riesgos que han corrido por la causa de Cristo. Entonces se dan cuenta, en la Biblia hay muestras o registros de la participación de las mujeres en la iglesia o en la obra del Señor. Entonces, algunos aspectos bíblicos vamos a considerar aquí. En principio vamos a decir que la Biblia presenta, en el texto que hemos leído en Génesis, la Biblia presenta que tanto el varón como la mujer, ambos son iguales ante Dios, ambos son imagen y semejanza de Dios. Eso lo vemos en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Ambos son imagen y semejanza de Dios. No es que el varón es más imagen que la mujer. Ambos son imagen y semejanza de Dios. Y a veces en esta parte me he puesto a pensar, ¿no? Si yo fuera soltero, ¿cómo sería mi imagen, no? Porque ambos son imagen y semejanza, ¿no? Es para pensar, ¿no? No vamos a resolver hoy, pero en algún momento me he puesto a pensar, ¿no? Si ambos son imagen y semejanza, imagínate que soy solo, ¿no? No sé, hay que estudiar, creo yo, esta parte, ¿no? Pero ambos son imagen y semejanza, ambos son iguales delante de Dios. Ambos recibieron la tarea de gobernar la creación. En Génesis 1, 28 y 29. Ambos Dios les dice, ¿no?, que ellos fructifiquen, multipliquen y coman de todo lo que Dios ha puesto en la creación. A ambos les dice eso. Ambos reciben entonces esta orden de administrar, de gobernar la creación. Sin embargo, la caída del hombre, el pecado de Adán y Eva es lo que ha distorsionado todo lo que hoy nosotros vemos. Eso no era
el diseño original de Dios. El diseño original es que ambos son imagen y semejanza, ambos son iguales delante de Dios, aunque cada uno tiene su rol, tiene su función, pero ambos también se complementan. Ese es el otro principio bíblico, ¿no? Ambos son iguales, ambos son imagen de Dios, pero ambos se complementan. No dice en la lectura que vio Dios que el hombre estaba solo, Adán estaba solo y dijo, le haré ayuda idónea, para que se complemente. Entonces, vemos estos principios aquí en el libro de Génesis. Entonces, hay dos, por lo menos yo he leído también esto. En el mundo evangélico hay dos grupos de creyentes. Unos que dicen que la mujer no debe participar en ninguna actividad en la iglesia. He conocido un expositor, un misionero, que dijo que ni siquiera la ofrenda puede recoger, ni siquiera puede orar, porque eso le corresponde a los varones. Incluso dijo al pastor que organizó ese evento, públicamente le dijo a su esposa, tú tienes la tarea de ayudar a tu esposo a cumplir el ministerio que Dios le ha encomendado a tu esposo. Esa tarea tú tienes. Solo acompañar, ayudar en la tarea que su esposo como pastor había recibido. Entonces, me pareció raro, ¿no? Al final distribuyeron un libro, regalaron libros bueno, creo que trataba acerca de la liturgia, del culto, porque por eso era esa exposición. Entonces, hay un grupo que dice que las mujeres no deben participar, no deben involucrarse, no deben ser parte, actividades del culto, ni recoger ofrendas. Gracias a Dios nosotros no somos así, ¿no es cierto? Si fuéramos mujeres, vendríamos a la iglesia si fuera así el culto. Todavía hay iglesias así, probablemente aquí en el Perú no, pero por lo menos de ese expositor en su iglesia probablemente es así. Imagínate, ¿no? Tú eres mujer y solamente tienes que ir a escuchar y luego te vas. No puedes decir nada. Ese es un grupo. Y hay otro grupo que dice que las mujeres deben participar activamente. Y eso creo que hacemos aquí nosotros. En la mayoría de nuestras iglesias veo la participación de las mujeres. Y eso es importante, ¿no? Porque ambos nos complementamos. No dice que las mujeres tienen facilidades para conectar con las personas. Hablando de liderazgo, también decía un artículo, ¿no? Es verdad que los caballeros, los varones, somos cabezas, somos líderes, pero nosotros somos más racionales, somos más frontales, como dicen, ¿no? En cambio, las mujeres, como dije, ellas buscan consenso, diálogo, conexión, esas cosas. Tal vez los varones no miramos tanto eso, ¿no? Pero si hacemos un equipo, podríamos nosotros lograr grandes cosas. Si hacemos un equipo, podríamos nosotros lograr grandes cosas. Entonces, la intención original de Dios fue la complementariedad en la que el hombre fuese la cabeza, pero a causa de la caída, dicha relación se convirtió en dominio. Sin embargo, esa primogenitura demanda mayor responsabilidad, por eso la mujer no es más culpable que el varón en cuanto al pecado original. Ambos son culpables. No es porque Eva tomó el fruto prohibido y ella tiene mayor culpa que Adán. Como ambos se complementan, ambos son culpables. Y creo, si reflexionamos bien, creo que el castigo, las consecuencias del pecado, creo que es mucho mayor para Adán que para Eva. ¿Qué tiene que hacer Adán? Con el sudor de su frente tiene que llevar el sustento. Espinos y cardos crecerán en el trabajo que él va a desempeñar. Entonces, ambos son responsables. Pero, con esto termino esta parte, como consecuencia del pecado, Dios tuvo que decir a Eva, tu deseo será para tu marido. Tu deseo será para tu marido. O sea, en el diseño original no era así.
a consecuencia del pecado, tuvo que decir a Eva, tu deseo será para tu marido. La mujer muchas veces tiene que pedir permiso, o los varones exigimos muchas veces sumisión. Pero si leemos bien la Biblia, la sumisión es de ambas partes. Porque si una de las partes nada más exige sumisión, entonces, ¿dónde queda el amor? Había dictadura, no sé, aprovechamiento de, no sé, de liderazgo, de poder, qué sé yo. La sumisión es de ambas partes. Yo recuerdo mucho aquí las lecciones del pastor Lucas Grandes, que en ocasiones ha venido, creo que aquí. Entonces, él enseñaba de esta parte, hacía su reflexión y decía que no es bueno que nosotros, los casados, andemos como personas independientes. Siempre tenemos que rendir cuentas. Él decía, solamente el diablo es independiente que no rinde cuentas a nadie. El cristiano debe rendir cuentas. ¿A quién rinde cuentas el cristiano? En primer lugar, pues rendirá cuentas a Dios. Pero si eres casado, tienes tu familia, el varón tiene que rendir cuentas a su esposa. ¿A qué hora va a llegar? ¿Tiene que esperar? ¿No tiene que esperar? ¿O qué tiene que estar haciendo, avanzando? ¿Qué sé yo? No voy a andar pues como soltero, como a mí me da la gana, que en el trabajo me han hecho demorar. Tú tienes que entender dónde está el amor. A veces se le exige mucho a la mujer esto de la sumisión y por eso a veces hay machismo en la sociedad en que vivimos. Y por eso dije también al principio, si yo como cristiano soy controlador, soy alguien imponente, ¿qué imagen estoy proyectando? ¿Qué testimonio estoy dando como líder, como cabeza que tanto reclamo? ¿Qué imagen estoy dando a mi familia? A mis hijos, ¿qué estoy enseñando? Si queremos cortar entonces con el maltrato, con la violencia, si queremos cortar con el machismo, los caballeros tendríamos que comportarnos como dice la Biblia, que la sumisión debe ser de ambas partes, tanto la mujer como el varón, si estamos casados. Siempre es bueno reportarnos, siempre es bueno reportarnos. Y recuerdo mucho también lo que dijo un profesor en el seminario, que ya, bueno, ahora él descansa en la presencia del Señor. Por ejemplo, él decía, ¿no?, que en una ocasión, a veces los estudiantes, pues, quieren conversar con el profesor, quieren preguntar algo, quieren saber algo más, etcétera, o algunos se hacen amigos. Él decía, ¿no?, si una señorita le busca en la oficina para aprender alguna lección, preguntar algún tema, la primera vez él lo atiende. Cuando viene la segunda o la tercera vez, él tiene que estar alerta. Entonces, cuando es la segunda vez, él tiene que invitar a su esposa y atender los dos. ¿Qué está haciendo él? Él es sumiso, se está protegiendo. O sea, está bien, será teólogo, será pastor, será apóstol, pero es un ser humano. Por eso es importante rendir cuentas. Los hijos deben rendir cuentas a sus padres. Igual los padres a nuestros hijos, ¿no? De algunas cosas tenemos que decir, qué decisiones estamos tomando, etc. Entonces, no es bueno, no dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, si tenemos ayuda idónea, pues hay que reportarnos de ambas partes y romper, pues, el maltrato, el machismo, la violencia, tantas cosas que observamos a diario. En segundo lugar, hay algunos aspectos que ya hemos mencionado respecto a la participación de las mujeres en el ministerio. En Romanos capítulo 16, en el texto que hemos leído, por eso hemos resaltado, algunas mujeres, describe algo más, dice, respecto a la participación de las mujeres, que trabajó arduamente, que puso en peligro su propia vida, ¿no?, su integridad, etcétera, etcétera.
hay indicios en la Biblia sobre la participación de las mujeres. Solamente nombrar algunos en el Antiguo Testamento. ¿Quién no conoce, por ejemplo, la historia de Débora? Ella dice que era profetisa. Dios levantó a Débora en medio de la crisis espiritual, donde creo que los varones no se atrevían a afrontar las situaciones que ellos estaban atravesando. Había una invasión de los enemigos, de pueblos vecinos. Como los varones no había crisis espiritual, crisis de liderazgo, Dios tuvo que levantar a Débora. En Jueces capítulo 4 encontramos esto. Había una profetisa Hulda en Segunda de Reyes capítulo 22 verso 14, a quien acudían incluso los sacerdotes a consultar a Hulda la profetisa. Eso significa que no había autoridad, no había palabra de Dios en los tiempos de Hulda. Los sacerdotes mismos acudían para pedir ayuda a Hulda, la profetisa. A la esposa del profeta Isaías se le llamaba también como profetisa. Puede ser por la labor que desempeñaba el profeta Isaías, pero hay algunos ejemplos. Hay algunas referencias en las que encontramos a mujeres participando en el ministerio de Jesús. Por ejemplo, en Lucas capítulo 8, vamos a leer verso 1 al 3. Lucas 8, verso 1 a 3. Lucas 8, verso 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que ayudaban con sus bienes. Ayudaban con sus bienes. Auspiciaban, apoyaban con sus bienes para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ellas no habrán sido apóstolas o apóstoles, pero ellas han apoyado con sus bienes al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. También hemos leído en Romanos 16 sobre la hermana Febe, que era diaconisa. Ahora, a veces uno se hace un mundo cuando encontramos diaconisa en la Biblia. Diaconisa simplemente significa servidora, o diácono, servidor. Todos nosotros deberíamos desempeñar este servicio. Deberíamos ser servidor, porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo eso, ¿no? Lavó los pies a los 12 y les dijo, ejemplo les doy para que ustedes hagan lo mismo. Ejemplo de servicio. Todos deberíamos estar sirviendo en la iglesia, en alguna área, en algún ministerio deberíamos estar sirviendo, porque para ese propósito el Señor nos ha llamado. Entonces la hermana Febe era una hermana que le gustaba servir en la iglesia. No hay indicios de que si ella tenía un oficio, le habían ordenado como diaconisa, pero lo importante es que ella prestaba servicio en la iglesia. Era una servidora, era una persona servicial, una persona atenta, estaba atendiendo diversas situaciones, diversas necesidades. Priscila y Aquila trabajaron en equipo. Aquí en Romanos 16:3 dice que el apóstol Pablo, ellos son mis colaboradores que expusieron su vida. Ambos trabajaron en equipo. Como ya hemos mencionado, María, dice en el versículo 12, ha trabajado mucho. Trifena y Trifusa, que trabajan arduamente en el Señor. Y Pérsida, tanto ha trabajado en el Señor. Como dije, no habrán sido grandes predicadoras, grandes maestras, pero han dado su tiempo, han dado su servicio por la causa de Cristo.
Entonces, para terminar, ¿cómo podemos trabajar con las damas en la iglesia? ¿Tienen ellas lugar o no tienen lugar en la iglesia? ¿Pueden colaborar o no pueden colaborar en el ministerio en la iglesia? Entonces, es tiempo de reflexionar, de estudiar sobre este punto. Como dije, el tema es bastante amplio, entonces no vamos a agotar todo. Debería haber más estudios, más diálogos al respecto. Entonces, para terminar, algunas consideraciones finales. Como hemos observado en la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos esta enseñanza o este principio del complementarianismo, que tanto el varón y la mujer se complementan. Ambos hacen un trabajo en equipo. Eso ayuda idónea, no es ideona, eso ayuda idónea. Ambos se complementan, eso encontramos en la Biblia. Por consiguiente, ambos son iguales en dignidad, pero cada uno tiene un rol específico dado por Dios. De hecho, el complementarianismo es un tema que corre a través de toda la Biblia, comenzando desde Génesis, donde leemos como ayuda idónea, como hemos dicho. Por eso Adán dijo en Génesis 2:23, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Las diferencias en el liderazgo entre hombres y mujeres están en las formas de liderar. El hombre, por naturaleza, es más racional y su forma de liderar es más frontal. Por su parte, la mujer en el liderazgo se muestra más en su capacidad de influenciar, de armar conexiones con las personas. Y creo que en esta parte valdría la pena recordar un poco lo que dice Génesis capítulo 3, verso 6. ¿Quién le influenció a Adán para tomar o para comer el fruto? La mujer. Entonces, eso no estamos echándole la culpa, ¿no? Las mujeres pueden influenciar positivamente a los caballeros, a los varones, a su familia. Como dije, si ponemos en práctica esto del complementarianismo, podríamos nosotros lograr para nuestra familia, para nuestra iglesia, grandes cosas. Las diferencias, entonces, la mujer debe trabajar en la iglesia ayudando al liderazgo masculino. ¿Quién puede entender las mujeres mejor que una mujer? Y cómo el género femenino fue creado con la capacidad de conectar, cuidar y nutrir a otros, ¿quién mejor que una mujer para trabajar en esta área? Entonces, ¿no? Las mujeres tienen la capacidad de conectar, cuidar y nutrir. ¿Y quién mejor podría desempeñar esas actividades que tengan que ver en la iglesia? ¿Quién mejor que una mujer para trabajar en estas áreas? El trabajar con niños no significa que son menos dignos que los predicadores. A veces también hacemos comparaciones, ¿no? ¿O por qué solamente esta actividad? O como si predicar fuera, pues, no sé, un oficio tan alto, inalcanzable. ¿Y por qué yo solamente aquí? Entonces, cuando hacemos las comparaciones, a veces caemos en lugar de apoyarnos, de ayudarnos, de edificarnos, muchas veces a desanimarnos o a no encontrar tal vez algún espacio para el servicio. Entonces, las damas pueden ayudar en la organización de la iglesia, pueden colaborar en diferentes eventos, pueden apoyar
bien en esta parte, por ejemplo, en la recolección de recursos. Yo no tengo habilidad para llevar, por ejemplo, las cuentas, pero sin embargo me han nombrado tesorero. ¿Quién lleva las cuentas en mi casa? Es mi esposa. Si alguien quiere hablar de dinero, por favor, conéctese, converse con mi esposa, porque yo no sé cómo llevar las cuentas. Entonces, ¿qué tal si se organiza, ¿no?, de cómo manejar, de cómo llevar, de cómo recaudar fondos para la obra del Señor? Hay un espacio, ¿no? Bueno, la enseñanza podrían colaborar muy bien las damas, las hermanas. Ser mentoras a otras personas, especialmente a las mujeres jóvenes. Liderar junto a su esposo un grupo de parejas, por ejemplo, podrían desempeñar. La mujer debe realizar cualquier trabajo pastoral, enseñanza, consejería, visitación, etc. Pero no necesariamente debe ser ordenada, es decir, no debe tener autoridad sobre el varón. Bueno, eso es la cita que describe John Stott. Puede desempeñar diferentes ministerios, pero recomiendan que se haga en equipo. Y creo que ayer, no sé, estábamos conversando, ¿no? Lo ideal sería dar una consejería, que un caballero dé consejería a otro caballero, que una dama dé consejería a otra dama. Y sí que no hay, pero como mencionaba de este profesor mío, ¿no? Mejor hacer con mi esposa, ¿no?, en pareja, en equipo, para protegernos. Entonces, son cuestiones de que tenemos que, como dije, seguir conversando, seguir dialogando para que haya apertura, para que haya espacio en la iglesia para el ministerio femenino. No solamente es enseñar niños, no solamente es ser ujier, no sé, contar ofrendas, etc. Podemos hacer, no sé, visitaciones, oraciones, pero siempre en equipo sería bueno eso. A veces a mí, con esto termino, a veces, no sé, me quedo pensando, ¿no? A veces me dicen, no, vamos a tener un compartir, que ore el pastor. Vamos a empezar el culto, que ore el pastor. Vamos a terminar el culto, que ore el pastor. Pero algún presbítero, alguna hermana, algún hermano también podría orar. O solamente el pastor tiene, no sé, tiene que necesariamente orar. Entonces, hay varias formas, varias maneras de que nosotros podemos trabajar, organizarnos o organizar equipos de trabajo en esta parte. Entonces, bueno, en esta ocasión simplemente quería un poco mencionar algunas cosas de lo que dice la Biblia respecto a la participación de las mujeres en el ministerio de Jesús o a lo largo de la historia de la Biblia. Pero puede dar para otras exposiciones, otras reflexiones. Hay otros pasajes bíblicos donde a veces hacen broma y dicen que la mujer aprenda en silencio, que no le permita a la mujer enseñar, etcétera, etcétera. Pero ya no hay tiempo para tratar esos puntos, ¿no? ¿Por qué se dijo eso? Que debe ser así. Entonces, habría que estudiar el texto en su contexto, por ejemplo, en ese aspecto. Pero, como mencionamos, o citamos algunos pasajes, hay lecciones donde mujeres enseñaban, daban el discipulado, como el caso de Priscila y su esposo Aquila. Eso tenemos con esto, vamos a terminar, ¿no? En Hechos, capítulo 18, verso 24 en adelante, había un predicador muy elocuente que había llegado
a Éfeso. Dice Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y lo expusieron con más exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Al llegar allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, aquí por ejemplo tenemos Priscila y Aquila, instruyendo a un predicador, a un expositor como Apolos. Entonces, creo que hay formas, creo que hay maneras de involucrarse, de participar, de colaborar, de apoyar en la iglesia. En la iglesia siempre hay espacios, siempre hay oportunidades. Lo que hace falta son los obreros. Los obreros son contadísimos. Que el Señor entonces levante líderes, tanto varones como mujeres, en esta congregación. Que eso sea nuestra oración, que el Señor pueda levantar líderes, tanto varones como mujeres, para que podamos organizarnos como equipo y llevar adelante esta obra que el Señor nos ha encomendado. Oremos. Bendito Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias Señor. Tu palabra es para nosotros la regla de fe y de nuestra conducta. Hay tantos temas, tantas lecciones que necesitamos aprender, que necesitamos conversar, dialogar y trabajar como equipo. Muchas gracias Señor por la participación de nuestras hermanas que están presentes aquí. Y nosotros los caballeros somos testigos de que ellas con valentía, muchas veces ellas son las que dan testimonio, Señor, acerca de su fe, acerca del Evangelio. Así como hizo María Magdalena, a quien nuestro Señor Jesucristo encomendó la tarea de anunciar que Cristo el Señor había resucitado. Por eso muchos teólogos, muchos estudiosos dicen que María era la primera misionera, porque ella portaba este mensaje, este evangelio, de que Cristo estaba vivo, de que Cristo había resucitado. Sin embargo, los apóstoles tuvieron en poco su testimonio. Y así cuántas mujeres, cuántas siervas tuyas, Señor, están en diferentes lugares en esta congregación y en diversas partes, haciendo la obra que, Señor, tú les has encomendado. Ayúdenos a seguir aprendiendo más de tu palabra y servirte, Señor, como un solo equipo y apoyarnos mutuamente. Te alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús.